Saludos, muchísimas gracias. Hoy estamos en la Ruta del Emprendedor Podcast, uno de los programas más esperados, pues lo tenemos hoy, Mildred. Así es. Buenas tardes a todo el emprendedor que nos escucha. Episodio 12. Señores, vamos lejos. Y empezamos ayer. Hoy le tenemos un banquete que no se lo esperaban porque ni se promovió para darle esa sorpresa a todos los emprendedores. El Así doctor es. José Miguel Gómez. Sí, Vamos a así darle un es. Buenas aplauso tardes. desde allá y desde aquí. El Gracias. doctor José Miguel Gómez pues nos acompaña y se trata de uno de los más prominentes psiquiatras que tiene la República Dominicana. Es psiquiatra, escritor, un referente en salud mental, una figura clave para entender temas importantes para esta generación. Y el tema de hoy es un tema importantísimo. El doctor José Miguel Gómez, aunque no necesita presentación, es bueno, pues, para esos emprendedores que nos ven, pues decirle que se trata de un eh, ensayista, escritor, Escritor. columnista del periódico Hoy, director de la tertulia principal y una de las más asistidas en la librería Cuesta. Dirige también el programa en CDN, el Psiquiatra en Línea. Es asesor médico del Poder Ejecutivo en Salud Mental. Escritor de 18 libros. Entre ellos, dos libros que para mí son dos libros tan importantes porque son psicopatobiografía. En República Dominicana creo que no hay psicopatobiografía. Y tenemos pues dos de ellos. Uno de ellos es Trujillo visto por un psiquiatra y Balaguer, sus tres vidas. Vamos a entrar de inmediato con el doctor José Miguel Gómez. Bueno, yo feliz. Me siento cómodo porque estoy compartiendo con dos amigos. Así que gracias por invitarme. Aquí Para estoy. nosotros es un placer que usted esté aquí. Y la Ruta del Emprendedor, doctor, no sé si usted sabía que es Ruta del Emprendedor Podcast y Revista. La revista, la tercera edición que tenemos ahora, es una edición de Padres que Marcan Historia, donde esa edición usted nos va a galardonar con su presencia en la revista. Y viendo su historia, me trae la pregunta que quería, estaba loca por verlo para hacérsela. ¿Cómo usted divide su vida entre lo familiar y lo profesional? Me causó mucha curiosidad esa parte. Sí, con las 13. Bueno, Con equidad, ok. equilibrio y eficacia. Es decir, hacer una distribución de una relación familiar con unos apegos ya muy construidos, un sentido de pertenencia muy construido, y tengo ya la ventaja en el recorrido final de que ya los hijos son adultos con autonomía económica y emocional, no casados porque no tengo nietos, pero ya cada quien tiene sus intereses y nos juntamos para contar la vida y hablando de los proyectos de cada quien y de cada cual, pero ya la vivencia de la fiscalización de la cotidianidad, ya yo esa parte la pasé. Ya eso pasa en la historia. Sí. Qué ¿Usted, don bien. Andrés? Así tiene- es. Bueno, vamos a entrar en materia porque los emprendedores que tenemos ahí están esperando un tema muy importante. El burnout, que cuando uno lo busca es como quemado dentro, o sea, cuando uno se quema, o sea, Bloqueo El, traba- emocional. sí, entonces el trabajador quemado, se le dice sí, también. hoy vivimos en una época donde el éxito se aplaude, doctor, pero el agotamiento se esconde. Donde muchos emprendedores crecen en sus negocios, pero descuidan su salud mental. ¿Hasta qué punto esto vale la pena? Nunca vale la pena. Cuando un emprendedor traza un camino de logros, de propósitos, de proyectos, y solamente la vida, la vía del transcurrir es únicamente esa área
que es producir, que es ganar dinero, y descuida las otras áreas, evidentemente que entra en una etapa peligrosa, porque se deterioran las relaciones familiares o de pareja, o los amigos, o su nivel de bienestar, de espiritualidad, de calidad y de calidez de vida, y a veces el resultado es el logro tangible, pero lo intangible, que es lo que le da consistencia a la vida, lo va perdiendo. Y al final termina enfermo. Entonces tú te das cuenta que si el sacrificio y el costo ha sido apuntar hacia la enfermedad, entonces no ha sido inteligente el proyecto. Por eso hablo mucho del equilibrio. Que le vaya bien en el logro, que la productividad, el desempeño vaya muy bien, que las ganancias vayan mejor, pero siempre dedique ese tiempo a los bienestar suyos, a la equidad, al equilibrio, sobre todo a la calidez de vida. Excelente, excelente. Bueno, como estamos aquí en una conversación, usted escuchándolo me llegó recuerdos vividos. Yo duré 27 años en la banca, empleada al 100%. Salir de la casa temprano y llegar sumamente tarde y ver a mis hijos crecer de manera, no, horizontal. ¿Qué sucede? Que llegó un momento después de 27 años, joven aún, que tomé la decisión de solicitar mi retiro e irme de manera digna porque tenía esa necesidad como mujer de cuidar a mis hijos desde el trato más cercano. Pero de igual manera, la sensación que le queda a uno, ya habiendo trabajado tanto tiempo, es una sensación de culpabilidad, porque uno entiende que no puede descansar, que tiene que seguir. Entonces, como yo, hay 1000 mujeres, porque yo me reúno con otras mujeres también profesionales que tienen ese mismo sentimiento y que están emprendiendo, trabajando y emprendiendo al mismo tiempo, y al final no pueden ser madres, el emprendimiento no prospera y continúan siendo empleadas porque ya eso es lo único que le queda. ¿Qué usted sugiere al respecto para esas mujeres que, al igual que yo, estuvieron en esa situación? Mira, yo pienso que decirte que eso es como el duelo. Nadie tiene un duelo colectivo. Cada quien tiene una vivencia, tiene un trauma, tiene una historia construida. Y cada quien responde a eso. Fíjate que Jean-Paul Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Significa que, ¿para qué tú quieres jubilarte? ¿Para qué tú quieres ser emprendedora? ¿Para qué tú quieres dedicarte a un área? La mayoría de las personas no se preparan para un retiro, una jubilación en nuestro país. A veces se jubilan del trabajo, pero no recuerdan que tú no te puedes jubilar de la vida, que tú te jubilaste del trabajo, no de la vida. Entonces, la combinación que se puede hacer es en 3 áreas básicas. Lo primero es con qué cabeza tú organizas el emprendurismo, con qué cerebro tú organizas la jubilación. Segundo, cómo tú proteges las vulnerabilidades que tú tienes. Y le pones nombre y apellido a las vulnerabilidades. Y tercero, es cómo tú aumentas tus ingresos trabajando menos para poder dedicarte a ti y a otras áreas que tú has entendido que es prioritario. Es como una combinación de saber qué es lo primordial, qué es lo urgente, qué es lo inmediato y qué es lo que yo le voy a dar las 4 C. Todo emprendedor tiene que saber, Andrés, las 4 C de la vida. Coherencia, continuidad, consistencia, ¿verdad? Sí. Y darle cierta fortaleza a esa continuidad, a esa coherencia, esa continuidad en los procesos de cosas. Saber cuándo parar. Hay mucha gente que no sabe cuándo parar,
cuándo reflexiono. Y cuando tú vives muy, muy estresado y entra el estrés crónico del día a día de hacerlo sin un enfoque y sin parar, ahí es donde tú terminas agotado y terminas mal. Y pierdes la prioridad de lo que es tu vida, la necesidad de lo que sí es valeroso para ti, significativo para ti. Sí, para los emprendedores, esa alerta, cuando ellos sienten que hay una alerta que dicen, bueno, estoy preocupado, siento que tengo esa condición o esta situación de burnout, y cuando el cansancio es simplemente cansancio y no esta situación que está afectando a tantos emprendedores. Mira, hay señales de alerta, hay indicadores que te van diciendo que va a estar en un agotamiento emocional. De pronto, usted es una persona que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer a grandes esfuerzos. Segundo, los resultados que va teniendo ya no le gustan, aunque los logre, no los siente como indicador de satisfacción. Es como el que tiene el carro, lo compra, pero no está alegre porque lo compró. Yeah. Tomó las vacaciones y se fue al mejor resort, pero él no lo disfruta. Otro indicador, ya no está durmiendo bien. No tiene calidad y calidez de vida. Otro indicador, se siente insuficiente, sentimientos de culpa. Otro indicador muy importante, el problema de la ansiedad. Y otro indicador más pesado en algunos es que comienza a somatizar sin darse cuenta. O se le cae el cabello, o se va tornando obeso, o de pronto le sale una psoriasis, o de pronto tiene migrañas o cefalea, o dolores musculares, o ya comienza a no priorizar y a focalizar, comienza a tener embotamiento emocional, un caos mental que ya se siente agotado, cansancio, ya no rinde, no planifica igual, tiene que hacer grandes esfuerzos para lograr lo que hace 5 años lograba con muy pocos esfuerzos. Y el último indicador es que si tú le preguntas 2 cosas importantes, él no sabe contestarla de una manera coherente. ¿Te sientes satisfecho con lo que hace? Es una pregunta interesante. ¿Te gusta lo que hace? ¿Te gusta a lo que te dedica? ¿Te genera felicidad eso? ¿Te sientes feliz? ¿Esa es tu identidad? Entonces, si no hay una construcción muy clara entre lo que hago, lo que siento, lo que vivo y cómo lo expreso, ahí hay burnout. Pero para los emprendedores, muchas veces los emprendedores pues tienen sus proyectos, comienzan a trabajar en pos de lograr hacer realidad esos proyectos, hacen sus emprendimientos y comienzan en un proceso constante de poder lograr objetivos, pero se envuelven. Y ahí entonces es cuando no pueden parar. ¿Cree usted que eso también afecta y es lo que lo lleva a ellos a tener ese síndrome? Bueno, es que ellos no se dan cuenta. Eso es igualito que el adicto. La recompensa y las descargas dopaminérgicas que tú tienes de gratificación a nivel de la corteza prefrontal, neurocortés, lo que te gratifica es el trabajo y el logro del dinero. Entonces, cuando tú estimulas que la función que más te recompensa es eso, cuando tú no logras eso, tú te sientes frustrado. Tú entras en un síndrome de abstinencia que tiene que hacer más porque tiene que lograr más dinero. Entonces, las otras áreas de la vida no te dan satisfacción. A veces la casa no da satisfacción cuando se tiene eso. A veces no lo da la pareja. A veces no lo da la espiritualidad. A veces no lo da las otras conquistas de los 6 bienestares que un ser humano debe de lograr. El bienestar familiar, bienestar social, bienestar emocional, bienestar pareja, bienestar
económico y, lógicamente, el bienestar espiritual. Entonces yo le diría a los emprendedores como que luchen, emprendan, sean creativos, busquen crecer, pero crezcan parejo. Sí, en el campo decimos, el corte se lleva parejo, que es una forma para expresar que no siempre se debe vivir trabajando, pero tampoco se debe exagerar en tener un descanso permanente, sino que se debe llevar un corte parejo. ¿Por qué no se considera una enfermedad? No se considera una enfermedad. La mayoría de las cosas que se están planteando en la posmodernidad ahora, esta nueva esclavitud que nos han trazado entre inteligencia artificial, productividad más, lograr éxito, notoriedad, vigencia, presentismo como indicador de logro de éxito en la vida, nos ha hecho una nueva esclavitud. Y entonces las cosas que te pasan no son enfermedades, son entretenimiento, y ahí hablan del cansancio emocional. Entonces, en la cultura de la prisa, de la inmediatez, el ser humano hoy en día es más esclavo. A diferencia de antes, que el esclavo, ¿verdad? Alguien le compraba la fuerza de trabajo, ahora nosotros nos la compramos nosotros mismos. Nos hacemos esclavos de nuestros vicios, de nuestros hábitos, incluyendo el trabajo. Y es una pena que la sociedad posmoderna castiga y a la vez premia eso. Y mucha gente no ha entendido eso. Sí. Muy interesante. Yo le tengo una pregunta. Actualmente yo doy asesorías y mentoría a emprendedores a nivel financiero y mercadológico. A nivel financiero, en la actualidad estamos teniendo una crisis mundial. El emprendedor no se prepara para dicha crisis porque vive el día a día y se enfrenta a una bola de nieve de estarse endeudando constantemente a los fines de entender que esa es la manera efectiva de enfrentar la crisis. ¿Qué le recomienda a usted como psiquiatra para que puedan salvaguardar su salud mental? Porque la crisis es una ola y cuando entre, pues arropa a todo aquel que no se preparó. Mira, depende de la velocidad que quiera ese emprendedor. Los emprendedores jóvenes tienen un peligro, y es que antes la gente entendía que emprender iba a tener un proceso largo, sostenido, donde tú tenías que jugar un proceso al tiempo. Eso lo entendió Corripio, eso lo entendió todo el que hoy en día tiene fortuna, caminó un proyecto largo, tedioso, pero lo entendió que era en proceso, que iba a crecer. Los emprendedores jóvenes quieren ser ricos rápido, quieren tener mucho dinero, quieren tener buenos apartamentos, buenos vehículos, buenas mujeres, tienen que tener casas en playa y quieren tener muchas cosas al mismo tiempo. Así es. Y el movilismo social, en la inmediatez, rápido, solamente lo consigue la droga y la política. Entonces, en el negocio no se crece tan rápido. Los negocios ameritan tiempo. Es una curva. Ameritan gerencia. Claro. Así. Y sobre todo yo le dijera al muchacho joven emprendedor, emprende, pero tiene que tener el ingreso básico resuelto. Usted puede ser emprendedor, pero usted tiene que tener el pago de la casa, la luz, el agua, la comida, el seguro, y el colegio de los muchachos no pueden estar metidos en el emprendedurismo. Eso tiene que estar resuelto medianamente. Lo que tú vas a crear, lo que tú vas a producir, tiene que estar por encima de eso. Y sobre todo, no endeude tus áreas básicas de necesidades básicas. Hay lo que le llaman necesidades básicas negociables y no negociables. ¿Y es un presente? Bueno, las necesidades básicas no negociables, todo en la vida, el emprendedor que no reconoce los límites, le va a ir mal. Hay límites que tú no los puedes tocar, hay límites que tú no los puedes vulnerabilizar, hay límites que tú no los puedes cruzar.
Y una pregunta trae otra. ¿Y cuáles son esos límites? Bueno, hay muchos límites, hay límites saludables, hay límites internos, externos. Los límites son los que te ayudan a tú discriminar los riesgos y si va a ser riesgo, que sean riesgos razonables, porque no es que asumamos riesgos, pero hay riesgos razonables. Si usted está viendo que hay una guerra casi mundial, que hay un mundo hostil con tensión, hay vulnerabilidad y los indicadores le están diciendo que estamos en periodo de crisis, que la tendencia es que la inflación va a aumentar, entonces usted no puede maravillarse en su cabeza sin entender esos límites que hay. Y hay variantes, porque en el tiempo de crisis, poniéndole un ejemplo que vivimos hace 5 años atrás, que fue pandemia, hubieron emprendedores que su creatividad, con el caso de la mascarilla, pues emprendieron maravillosamente y prosperaron, porque en el momento de crisis pues se crean otras ideas acorde a la crisis que se está viviendo. Y se crean otras oportunidades. Exactamente, pero hay emprendedores que al no prepararse, yo lo veo eso constantemente en mi oficina, donde el nivel de endeudamiento es muy elevado y es una bola de nieve que si no se acerca a la entidad bancaria y coloca el límite de reestructuración de deuda o de consolidación de deuda a los fines de poder enfrentar lo que viene, pues simplemente tienen el miedo, se caen, entran en una taquicardia, no sé cómo usted le llamaría como psiquiatra, pero hasta se enferman. Sí. Bueno, cuando tú llegas a un nivel de endeudamiento, cuando tú llegas a un nivel de presión y de estrés, y ese estrés de agudo a crónico, después de 6 meses, en un estrés es ya crónico. Y cuando tú vives en un nivel de tensión, de nerviosismo, de intranquilidad, ¿qué está pasando contigo? Que a nivel fisiológico, ese cortisol aumentado de forma permanente, esa adrenalina y noradrenalina para que te mueva, esa vasopresina, ese aumento que va a empezar, comienzan a dañar los vasos. ¿Y dónde viene? Que ahorita a los 35 años es emprendedor, pero es hipertenso. Ahorita a los 30 y 40 años ya tienes diabetes 2. Ahorita ya está obeso y no es que está gordo, es que está inflamado por el cortisol. Ahorita tiene un proceso inmunológico porque el cortisol, que es la hormona tóxica del cuerpo, te baja el factor inmunológico y comienza a tener enfermedades inmunológicas. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que te va enfermando. Sí. La respuesta es que te va agotando. Y ya te pone irritable, y ya anda malhumorado, y ya te deprime, y vive con ataques de pánico, con ansiedad. Ya no te gusta lo que hace. Y entonces comienza a cambiar hasta la personalidad. Entonces el resultado así no es bueno, no es favorable. Es mejor crecer lento, pero seguro. Sí. Es mejor ir creciendo a proceso. Es mejor ir ganando y esperando resultados para conocer a lo que te dedicas y a lo que haces. Fíjate que hasta en el amor, tú haces noviazgo primero para hacer una convivencia y saber lo que va a hacer. En los tiempos de nosotros. Nadie se casa sin conocerse. Claro. Entonces, tú no puedes emprender un negocio, querer desarrollar y cuando el negocio va abriendo, tú quieres poner otro y otro. Porque cuando pones 3 y 4, tú no conoces a ninguno. Claro. No, y mucha gente, y más en estos tiempos, muchos emprendedores quieren tener éxito rápido. Sin embargo, y así conozco una frase de alguien que decía, bueno, yo he necesitado 30 años para tener éxito de la noche a la mañana. O sea, 30 años de trabajo y sacrificio es lo que ha determinado en algunos emprendedores, en algunos empresarios, que puedan lograr ese éxito. Doctor, ¿cómo prevenir el burnout en los emprendedores? Una pregunta muy interesante, Andrés, porque en medicina y en la vida lo que se trata es de prevención. Una persona con inteligencia emocional, con inteligencia social, es una persona que lo primero que hace es prevenir los riesgos psicosociales,
emocionales, financieros, estructurales de la vida. Es decir, yo no concibo una persona que te planifica un proyecto y que no se sienta a ver en el proyecto dónde están mis riesgos. Fíjate que tú vas a hacer un viaje y hay una pregunta que te hacen en el aeropuerto. ¿La maleta fue usted que la hizo? Ah, sí. ¿Por qué? Porque usted organizó su maleta, usted sabe lo que echó en la maleta. Entonces, si usted en la maleta no entró la pastilla, el cepillo, si usted se le quedan los pantalones, los calzoncillos, la corbata, lo que usted entienda que es lo prioritario, el viaje está inestable, no es seguro. Si usted se le olvidó el pasaporte, no va a poder viajar. Si se le olvidó el dinero, problema. Si andaba con el pasaporte y se le perdió y no tenía una copia, va a pasar trabajo. Entonces, el viaje va a ser bueno, pero es en la medida que tú hagas prevención en el viaje. Entonces, la vida es un viaje. Sí. Entonces, cuando usted va a hacer inversiones, qué bueno, la creatividad es buena, innovar es buena. El mundo se ha construido de innovadores y de personas creativas y de gente que de verdad ha hecho historia. Ahora, valore los riesgos de por Dios. Valore las consecuencias. No solamente vea el éxito y vea lo formidable de lo que tiene el negocio y lo bonito que le han vendido. Eso es lo que yo le podía decir. Hay que ver el sacrificio para lograr tener ese éxito. Hay muchos emprendedores que ven lo que se ha construido, sin embargo, no han visto el proceso. Y algo que le diría más, si va a emprender, escúchame bien esto. Si va a emprender y está emprendiendo, aprende a identificar quién te arme el paracaídas. ¿Quién te arme el paracaídas? El paracaídas. Si eso tú no lo tienes identificado, te puede ir muy mal. Porque tú puedes maltratar a la mayoría de la gente que son las que te arman el paracaídas. Eso viene de la teoría donde una persona, las 3 veces que fue bombardeado, el paracaídas del avión saltó y lo salvó. Y entonces, 10 años después, pudo conocer quién era que le armaba el paracaídas, es decir, quién fue que lo salvó las 3 veces. Entonces, a veces el paracaídas puede ser tu chofer, puede ser la doméstica de tu casa, puede ser la administradora, puede ser la persona, el amigo o el cercano, puede ser tu financiero, puede ser la persona que te arma, que te auxilia. Y eso es importante. Eso le llaman también identificar los factores protectores con los que tú cuentas. Si tú no tienes red de apoyo, tú eres muy vulnerable. Tú vas a emprender cualquier cosa, pero tú no tienes red de apoyo, tú eres muy vulnerable. Y los factores protectores son fundamentales. Siempre hemos hablado aquí de la importancia de los asesores para los emprendedores, de que deben hacerse acompañar. Desde este punto de vista, para evitar caer en ese estrés, en ese cansancio, ¿qué tan importantes son ellos, los asesores? Los asesores son fundamentales, pero hay que tener un cuidado. No busca un asesor que no tenga una historia que mostrar. Y una experiencia. Y una experiencia. Y una historia de hoja de vida que habla de dónde viene su asesoría. Porque el asesor puede tener mucha información en la cabeza, pero no ha emprendido ni ha pasado vicisitudes. Tiene que ser un asesor que tenga horas largas de trabajo en lo que hace. No te rías, ¿qué hace? Horas largas de trabajo. Yo me río porque entonces yo soy buena asesor. asesor. Tiene que tener y conocer. Así sea en lo financiero, así sea en lo emocional, así sea en lo espiritual, así sea en pareja, en familia. El asesor de proyectos tiene que tener una historia. Por eso siempre es bueno preguntarle, yo quiero ver cuál ha sido su experiencia, en cuáles proyectos usted ha elaborado y en cuáles usted ha fracasado.
Entonces, al escucharlo, doctor, las redes sociales, emprendedores muchas veces, pues, a través de redes sociales, la inteligencia artificial, es que ellos de alguna manera, pues, quieren elaborar sus proyectos. ¿Ayuda eso o lo que genera es estrés? Mira, con eso hay que tener mucho cuidado, porque las redes sociales están validando en el presentismo, en la cultura del facilismo, donde todo es posible. Y te dan y te proyectan una vida hedonista, una vida de conquista, una vida de la gratificación inmediata. Y te dan toda una cultura del facilismo. Entonces, todo el que ve eso cree que eso es así que se consigue fácil. Y lo que hemos hecho, trabajo del día a día, sabemos que no es así que se construye. Entonces, yo le diría que hay una trampa en las redes sociales que no te la cuentan, y es que nunca hablan de tu historia personal porque no te conocen. Aristóteles lo dijo muy claro. Cada ser humano es único e irrepetible. La historia que te cuentan en las redes no es la que tú cuentas contigo y la que tú vienes de tu pasado. Conoce eso. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, emprendedores. Nos quedaron preguntas por hacer, pero será en otro episodio que volveremos a invitar al doctor para que podamos conocer más, pero entiendo que todo lo que dijo habló por 1000 años. Claro Así que que feliz tarde y nos vemos en el segundo episodio. Gracias por invitarme.